a mí también me toca una tarea bastante difícil. Lamentablemente no tenemos el tiempo que quisiéramos para exponer este tema. Un tema que la verdad yo creo que es igual de complejo al que Javier acaba de exponer. ¿Y por qué? Porque básicamente estas nuevas normas que se le denominan CFC o de entidades controladas extranjeras, básicamente consiste en aplicar el sistema de atribución de renta a las inversiones que las empresas chilenas tengan en el extranjero. Entonces, aquí, para partir con unos comentarios generales, hasta hoy día el régimen general es que cuando una empresa en Chile tiene una inversión en el exterior, solamente va a tributar en la medida que reciba dividendos, que perciba dividendos o distribuciones de utilidades de esas subsidiarias en el exterior. Existen ciertas excepciones cuando la inversión se hace afuera a través de una agencia o establecimiento permanente. Pero este nuevo artículo 41G sobre entidades controladas extranjeras, o CFC, que es la sigla en inglés y por la que se conoce en todo el mundo, viene a agregar una nueva excepción a partir del 1 de enero del 2016. Y vamos a hablar un poquito en qué consiste esa excepción y cuándo aplica esa excepción. Y como último comentario, a mí me gustaría destacar un poco que esta norma, si bien es un cambio bastante relevante y sustantivo, es de las modificaciones que probablemente generó menos discusión a nivel político y también técnico, y probablemente porque es una norma que básicamente existe y es conocida en todo el mundo, y simplemente lo que estamos haciendo es introducir esta norma para llevar nuestra legislación tributaria a un estándar internacional. Es decir, ahí traté de hacer un listado, pero me salió bastante largo. Son ya más de 30 países que tienen este tipo de normativa, y también está dentro del plan que está desarrollando la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, sobre este plan de acción BEPS, que es, como algunos de ustedes habrán escuchado, que es la preocupación que existe de las economías respecto de la erosión de la base imponible y de el traslado de utilidades a países que tienen baja tributación. Y dentro de estas acciones, la OECD va a proponer ciertas recomendaciones sobre el diseño de esta normativa sobre la tributación de las entidades controladas extranjeras. Bueno, una primera pregunta que hay que hacerse, ¿qué es lo que es ¿qué es lo que es una CFC? ¿Cuál es el concepto de CFC? Y lo importante a destacar aquí un par de asuntos. Primero, da lo mismo cuál es el tipo o naturaleza jurídica de esta entidad. Pueden tener personalidad jurídica o no, y tienen que estar constituidas, domiciliadas, establecidas, formalizadas o residentes en el extranjero. O sea, en primer lugar, el tipo de entidad es bastante amplio. En segundo lugar, se exige que, obviamente, para efectos chilenos no sea un establecimiento permanente o una agencia, en cuyo caso, de todas maneras, tributan sobre base de vengada en Chile. Y el tercer requisito, que es la novedad, es que esta entidad extranjera sea controlada por contribuyentes en Chile. Y también se define lo que es un contribuyente en Chile para estos efectos como cualquier entidad o patrimonio constituido, domiciliado o residente en Chile. Y este control también es relevante en el momento en que se tiene que medir, que es al cierre del ejercicio o los 12 meses precedentes. Entonces aquí vemos algunos casos que pueden ser interesantes para determinar, bueno, una compañía extranjera es una CFC o no bajo estas reglas. Y lo que establece la norma es que dice, bueno, se tiene que tener el control, o que se traduce en la mayoría de la participación del capital, las utilidades o el derecho a voto sobre esta sociedad. Asumamos en este ejemplo que existen una sociedad extranjera que tiene 5 accionistas chilenos, y cada uno tiene una participación de un 20% en las utilidades, en el capital y en el voto. Entonces la pregunta, bueno, en ese caso parece ser bastante claro que esta compañía extranjera no es una CFC, no existe un control por parte de un accionista en Chile. Distinta es la situación en que esta propiedad es tenida por personas relacionadas, y la ley dice, bueno, para estos efectos yo tengo que sumar las participaciones o sobre las utilidades, el capital o el voto
que tienen personas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. Entonces, en este caso tenemos que A, B y C, que son 3 empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, cada uno tiene una participación de un 20%, en su conjunto tienen más del 50% de esta compañía extranjera, por lo tanto, eso me va a convertir a esta compañía extranjera en una CFC. Un tercer caso que es importante destacar porque existe una excepción, una regla especial en la norma, es, bueno, ¿qué pasa si el controlador es a su vez una empresa extranjera? Por ejemplo, aquí tenemos la empresa A, que es española, con sus subsidiarias B y C Chile, en su conjunto controlan a esta compañía extranjera, tienen un 60%. Pero en este caso la ley dice, bueno, no se tiene que sumar la participación cuando el controlador es el extranjero, por lo tanto, en este caso, esta compañía no sería una CFC para efectos de esta normativa. ¿Ah? Y, bueno, un último caso que es importante destacar es que existe una presunción. Dice, bueno, cuando existe una compañía que está ubicada en un país o territorio de baja o nula tributación, de acuerdo a la definición de la nueva norma del artículo 41H, se presume siempre que es una CFC. Por lo tanto, podemos tener una situación en que tenemos una empresa chilena A que tiene la propiedad o el control sobre las utilidades, perdón, tiene un 10% de las utilidades, derecho a voto de una compañía extranjera, que a su vez también solamente tiene el 10% de otra compañía extranjera, pero esta tercera está en este país de baja o nula tributación. Y de acuerdo a esa presunción, o sea, en la medida que el contribuyente no lo pueda acreditar algo distinto, se presume que esta tercera compañía sí es una CFC para efectos de la norma en Chile. Bueno, ya anticipamos un poco este concepto de país o territorio de baja o nula tributación que se introduce también producto de la reforma y que es bastante relevante para la aplicación de esta normativa y lo define no como tradicionalmente lo hacía nuestra ley, en que simplemente decía el Ministerio de Hacienda tiene que emitir una lista en ese caso eran paraísos tributarios, sino que aquí establece una serie de criterios que hay que tomar en cuenta y dice, bueno, en la medida que esta entidad establecida en una jurisdicción extranjera cumpla al menos 2 de las siguientes condiciones, se va a considerar que es una actividad establecida en un país de nula o baja tributación. Ahora, no voy a ir en cada una, son bastante claras. Lo que sí es importante determinar que aun cuando existe un territorio que cumpla con 2 o más de esas condiciones, si es un país miembro de la OCDE, no se va a considerar que es un país de nula o baja tributación. Y además, bueno, como parte de la implementación, la ley establece que el Servicio de Impuestos Internos tiene que pronunciarse sobre el cumplimiento de estos requisitos, lo que va a ser un desafío bastante grande para la autoridad porque existe la comprobación de alguna de estas condiciones requiere un trabajo bastante detallado. Un tercer concepto que es muy relevante para la aplicación de esta norma es, bueno, ¿qué se entiende por rentas pasivas? ¿Ah? Y como veía Javier en su presentación anterior, esta definición de rentas pasivas también va a tener efecto para la aplicación de otras disposiciones de la ley. Entonces, esta presentación va a estar disponible, no quiero ir uno por uno, son 8 categorías de rentas que constituyen rentas pasivas. Me quería detener simplemente en un par de ellos, que es la primera categoría, que son los dividendos, retiros, reparto o distribución de utilidades y específicamente una excepción que hay respecto de esa categoría de rentas pasivas. Y también la otra categoría que me quiero detener un poquito es la categoría número 8, que en el fondo son las rentas que una CFC obtiene por operaciones que realiza con contribuyentes en Chile. ¿Ya? Y finalmente también mencionar que hay ciertas presunciones y reglas especiales. Por ejemplo, una primera presunción dice, bueno, si tengo una CFC que tiene rentas pasivas que representan el 80% o más de sus ingresos totales, se presume que el 100%
de sus ingresos son pasivos. Por lo tanto, en esos casos hay que hacer un trabajo adicional para acreditar cuánto es el porcentaje de ingresos pasivos. Por en el mismo sentido hay una presunción contraria. Dice, si es que las rentas pasivas representan 10% o menos de los ingresos de la CFC, se entiende que esa CFC no tiene rentas pasivas, ¿ya? Y un par de reglas adicionales. Bueno, si tenemos una CFC que está establecida en estos países de baja o nula tributación, se presume que todos sus ingresos son pasivos, independiente de su naturaleza. Y también existe una regla que dice, bueno, en caso de esta CFC en un país de baja o nula tributación, se va a presumir que tiene una renta mínima pasiva y se calcula esa renta mínima pasiva aplicando la tasa de interés promedio del sistema financiero de ese país sobre un monto del patrimonio de esa entidad o el monto invertido en esa entidad, cualquiera sea el mayor. Pero veamos estos casos especiales que yo les quería comentar en el caso de dividendos. Tenemos un accionista en Chile que tiene el 100% de una subsidiaria en extranjero y esa subsidiaria en extranjero a su vez participa en otra compañía también establecida en el extranjero. Entonces aquí la pregunta es, bueno, el dividendo que paga la sociedad productiva a la CFC se entiende que es una renta pasiva de esa CFC. Y ahí la norma de excepción establece, bueno, en caso que la última sociedad también sea una CFC, ese dividendo no se va a considerar como una renta pasiva. Entonces, en el primer caso, más a la izquierda, ahí cuando las dos compañías son CFC, ese dividendo no va a ser considerado renta pasiva en la medida que los ingresos provengan de una actividad que genera rentas no pasivas. En el caso del medio, estamos también en una situación que hay que analizar. Bueno, estamos en presencia de una CFC y como la compañía productiva no existe el control porque se tiene menos del 50%, no se cumple con el requisito, por lo tanto ese dividendo que perciba la CFC sí va a ser tratado como una renta pasiva. Y el último ejemplo, tenemos una entidad que obtiene rentas que no son pasivas, pero está establecida en este país de nula o baja tributación, en que en ese caso este dividendo, producto de la presunción que me dice que todas las rentas de una entidad en estos territorios son pasivos, este dividendo también debiera ser pasivo, a menos que yo pueda acreditar que esta entidad establecida en este país de baja tributación está desarrollando actividades que no generan rentas pasivas. Y el segundo caso quería mencionar es, bueno, esta categoría de rentas pasivas que corresponden a operaciones con contribuyentes en Chile. Una estructura simple de mostrar esta situación es que tenemos una compañía controladora en Chile, que tiene una subsidiaria en Chile y una subsidiaria en extranjero que controla. Si esa subsidiaria en extranjero cobra regalías, intereses, servicios o recibe pagos que en Chile corresponden a rentas que son de fuente chilena o bien están sujetas a un impuesto de retención o a impuesto adicional de menos de un 35%, esas regalías, intereses u otras rentas que reciba esa CFC se van a considerar como rentas pasivas. Bueno, la pregunta entonces, ¿qué significa que yo tenga una CFC y que tenga rentas pasivas? Y lo relevante es que, bueno, respecto a esas rentas pasivas que obtenga esa CFC, yo las tengo que reconocer sobre base de vengada. Se deben atribuir al accionista en Chile en la proporción que tenga su participación en la CFC. Y hay una serie de reglas especiales para efectos de la determinación de estas rentas pasivas y cómo se incorporan a la renta tributable del accionista en Chile. Y ahí es relevante, bueno, no es una cantidad demasiado considerable, pero hay una excepción para rentas pasivas que en el ejercicio no superen un monto equivalente a 2.400 UFs.
Un aspecto que le agrega alguna complejidad o más complejidad a esta normativa es, bueno, una vez que yo tengo que reconocer en Chile, sobre base de vengada, estas rentas pasivas, acuérdense que no ha habido un pago de dividendo, yo no he recibido la caja, y estas rentas pasivas pueden haber pagado impuestos en el exterior. Entonces, la pregunta es, bueno, yo tengo que tributar en Chile, pero de la misma manera la ley reconoce que estas rentas pueden haber pagado un impuesto en el exterior y por esa razón se me otorga el derecho a un crédito por impuestos extranjeros. Entonces, la primera regla que hay que tener en cuenta es que, bueno, dependiendo a dónde está la CFC, yo tengo un derecho a crédito determinado de acuerdo al artículo 41A, que son los casos que no tengo convenio, por ejemplo, en una inversión que tendría en Argentina, o bien podría tener derecho a crédito de acuerdo al artículo 41C, en caso que mis CFC estén establecidas en países con convenio. Y la diferencia es relevante, uno, porque el límite del crédito que yo puedo usar es distinto, y además también si es que hay un exceso sobre el impuesto de primera categoría, si es que ese exceso de crédito también lo puedo imputar contra impuestos finales. Si no tengo crédito, si no tengo convenio, no se puede, en el caso con convenio sí se puede. Y ahí empiezan las dudas. ¿Qué pasa si tengo una CFC que tiene inversiones en países con y sin convenio? ¿Cómo hago la distinción? ¿Qué parte de los impuestos pagados en el exterior aplico las normas del artículo 41A y qué parte aplico las normas del 41C? Y para terminar esta situación del crédito, también hay una innovación al respecto porque me dicen, bueno, aun cuando yo no haya invertido directamente en el país en que se pagó el impuesto, por ejemplo en Brasil, y tengo una CFC en un país intermedio, igualmente voy a tener derecho al impuesto pagado en Brasil, siempre y cuando con ese país tenga un convenio de doble tributación o un convenio de intercambio de información. Y ahí es relevante, por ejemplo, en el caso, si tengo la misma situación con Estados Unidos, en que actualmente no existe un convenio vigente, yo tengo que reconocer las rentas pasivas por la inversión en Estados Unidos, pero no voy a poder acreditar el impuesto que se pagó en Estados Unidos, que puede ser bastante considerable. Y también, para ir terminando, una última innovación consiste en que incluso yo puedo tener derecho a crédito por impuesto pagado en Chile, en ciertos casos. Si es que las rentas pasivas que recibió esta CFC pagaron impuesto adicional en Chile. Por ejemplo, podemos tener un inversionista en Chile, A, que tiene una CFC en el exterior, que a su vez invierte en otra compañía establecida en Chile. Y esa compañía establecida en Chile le puede pagar un dividendo a la CFC, ese dividendo va a estar sujeto a impuesto adicional, o puede pagar, por ejemplo, regalías, intereses, otros pagos que también pueden estar sujetos a impuesto adicional. Y esas rentas pasivas, al ser atribuidas desde la CFC a su accionista en Chile, ese accionista en Chile puede también rebajar como crédito estos impuestos pagados en Chile cuando se remesaron las rentas a la CFC. Y bueno, como última parte que no tengo que mencionar como parte de la implementación de esta ley es que la norma le exige a impuestos internos determinar a través de resoluciones la información que los contribuyentes tienen que otorgar y registrar para efectos de dar cumplimiento y poder fiscalizar la aplicación correcta de estas normas contenidas en el artículo 41G. Y también establece ciertas sanciones en caso que no se proporcione esta información o que existan errores o incluso en caso que se entreguen declaraciones maliciosamente falsas. Ahora, esta es nuevamente una norma muy compleja, pero la misma reforma lo considera al otorgar un periodo de aproximadamente 1 año y medio antes que entre en vigencia, con lo cual da a impuestos internos el tiempo para emitir estas resoluciones y además a todas las empresas con inversión en el exterior para poder adecuarse y poder cumplir de forma adecuada con estas obligaciones. Muchas gracias.